¿Cuál de los dos tiene un mayor porcentaje de carbohidrato? Proteoglicanos. Proteoglicanos, perfecto. ¿Se acuerdan un ejemplo de un proteoglicano? El ácido hialurónico. Ok, sería alguna proteína que tuviéramos nosotros unida con ácido hialurónico, perdón. Bien, ahora, ¿de qué otra forma son conocidos los proteoglicanos? Mucoproteínas. Mucoproteínas, y tienen este nombre porque tienen una función especial. ¿Se acuerdan alguna de las funciones de las que platicamos? ¿Protegen al cartílago? Para proteger el cartílago, bien. ¿Qué más? Forman y mantienen la estructura de las células. ¿Qué También más? se encargan de la comunicación entre el interior y el exterior de la misma. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Funcionan como pegamento de los músculos? Bien, también funcionan como eso. Alguien me había dicho que protege al cartílago, también son parte del cartílago, si ustedes se acuerdan. Y de aquí platicamos que es por eso que a muchas personas cuando llegan a dañarse alguna articulación, pues tienen un dolor terrible, porque las mucoproteínas son las encargadas de protegernos, de que cuando nosotros doblamos nuestros deditos no nos duela. Entonces, si llegan a conocer en algún momento a alguna persona con artritis reumatoide, les podrá decir, o sea, qué tan difícil es doblar a lo mejor alguna articulación y a veces qué doloroso puede llegar a ser. Y entonces esa función de protección, esa función de que, digamos que entre comillas, se encuentre como hidratado, pues es parte de los proteoglicanos. Y de ahí nos pasamos a las glicoproteínas, y de las glicoproteínas platicamos que pueden unirse por diferentes enlaces, ya sea de tipo O o de tipo N, y ahí simplemente nos estaba hablando acerca de en qué lugar se pega a un aminoácido, ¿no? Porque pues, las proteínas están hechas de aminoácidos. Y platicamos que los que se forman por enlaces O lo hacen con dos aminoácidos en específico. ¿Quiénes son? Serina y treonina. Bien, y por el enlace tipo N, Asparagina. asparagina, perfecto. Y de las glicoproteínas platicamos que algunas de las que existían son la mucina. ¿Se acuerdan cuál era la función de la mucina? ¿Protegen nuestros tejidos? ¿Qué más? Atrapa bacterias. Bien, también. ¿Qué más? Que ayuda a la lubricación, a colonizar el intestino, A la diferenciación de los nutrientes. Bien, también. ¿Bacterias patógenas? Atrapa bacterias patógenas para que las bacterias benéficas del intestino hagan su trabajo y pues las maten. Pues nos ayudan también a la absorción de los nutrientes. Entonces una glicoproteína pues tiene una función muy muy importante. De ahí platicamos acerca de la transferrina. ¿Se acuerdan cuál es la función de la transferrina? Ayuda a la lubricación. No. Transportar el hierro en la sangre, ¿no? Transporte de hierro. Entonces ayuda al transporte de hierro en la sangre. Esa es la principal función de la transferrina. También platicamos que, por ejemplo, algunas funciones del sistema inmune también participaban los oligosacáridos, como por ejemplo en la formación de inmunoglobulinas, y también incluso en una forma de comunicación y regulación dentro de nuestro cuerpo, que sería por la actividad de hormonas. Entonces las hormonas también son glicoconjugados, estas son glicoproteínas,
y que pues muchas van a estar así formadas por una parte de carbohidrato y una gran parte de proteína. Y de esa forma llegamos ya a los glicoconjugados que se van a unir con lípidos. ¿Cómo se llamaban? Glicolípidos y lipopolisacáridos. Ok, ¿cuál de los dos tiene un mayor porcentaje de carbohidrato? Lipopolisacáridos. Bien, los lipopolisacáridos. Y ahí sí me parece que alcanzamos a ver casi todos. Déjenme aquí moverle. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, Miss. Ok, apenas le empecé a mover, ¿eh? De la parte de los glicoconjugados con lípidos, empezamos con los glicoesfingolípidos y dijimos que se caracterizaban por una molécula que se iba a repetir en todos los casos. ¿Cuál es esa molécula? Ahí la están viendo. La ceramida. Exacto, la ceramida. Y dijimos que de la ceramida vamos a hablar en unas cuantas clases cuando ya estemos bastante centrados en el tema de lípidos, pero ahí podíamos ver a grandes rasgos que la ceramida estaba formada por la esfingosina y por un ácido graso. Entonces, la ceramida va a ser esa molécula clave que va a estar presente en todos los glicoesfingolípidos. Y partimos de que de los glicoesfingolípidos vamos a tener los cerebrósidos, los globósidos y los gangliósidos. ¿Qué se acuerdan de los cerebrósidos? Que se conocen como ceramidas monexosas. ¿Qué más? Que se encuentran en las Componentes neuronas. importantes del músculo. Se encuentran en las neuronas. ¿Y alguien dijo algo del músculo? Que son componentes importantes de los músculos. Ok. Ahora, estas, al conocerse como monoexosas, las más comunes son aquellas que están unidas a galactosa y a glucosa en una posición en específica. ¿Cuál? En B. Ok, monoexosas unidas por enlace beta. Y entonces aquí el ejemplito no los dice. De hecho, estamos viendo que es beta de galactosa, beta de glucosa. Y pues algo interesante de ellos y que es por lo que más se conoce es porque están en la vaina de mielina. Y todo lo que tenga que ver con el cerebro, con el sistema nervioso central, va a traer cerebrósidos. Vamos a tener otros que se parecen mucho, que son los globósidos, y los globósidos van a estar en membranas celulares, pero que no tienen nada que ver con células nerviosas. Y podemos ver también ahí en el dibujito lo que habíamos mencionado, va a tener o va a estar unido siempre a una ceramida. Aquí tenemos la ceramida, pero la diferencia, o otra más bien, otra de las diferencias que tenemos de los globósidos con los cerebrósidos es que aquí no son monoexosas, aquí ya es un oligosacárido relativamente corto, sí, pero pues vamos a tener más de dos monosacáridos unidos. Y dijimos que algo que prevalecía es que los globósidos generalmente van a tener lactosa. Que obviamente si nosotros vamos viendo el nombre de cada una de las piranosas, vamos a decir, yo veo glucosa y veo galactosa y veo N-acetilglucosamina. ¿Dónde está la lactosa? Perdón. Bueno, porque nosotros ya sabemos que la lactosa se forma por unión de una galactosa y una glucosa. Entonces, en este dibujo de aquí abajo, aquí donde estoy rodeando con el apuntador, tenemos una lactosa. ¿Qué se acuerdan de los globósidos? Sirven para la regeneración celular. Ajá. Pero que también a veces se había visto que ayudaban a la formación de tumores. Exacto. Cuando todo funciona bien,
pues ellos llevan su papel como debe de ser, ¿no? Entonces, mandan indicación cuando las células se deben de comenzar a dividir. Entonces, por eso ahí se dice que participan en la proliferación celular. Ahí pues vamos bien, ¿no? Entonces, se empiezan a dividir, se mueren las células que tienen que morirse ya porque ya no tienen a lo mejor un buen funcionamiento. Entonces, hay una regulación tanto del crecimiento como de la apoptosis. Pero cuando algo falla, pues estos globócidos en lugar de ayudar, pues perjudican porque como hay algún descontrol a diferentes niveles, o sea, no podemos decir exactamente qué es lo que les pasó, pero ya no funciona correctamente y la señal de que la célula debe de entrar en división la mandan de forma continua y entonces empieza a haber un crecimiento tumoral que evidentemente va a ser muy acelerado, ¿no? Entonces puede verse involucrado en diferentes tipos de cáncer. ¿Y qué otra función tenía? ¿Funcionan como receptores de toxinas? Exacto. Y entonces ahí platicamos que sobre las células iba a haber muchos receptores. Entonces, estos receptores van a ser globócidos y van a identificar a esas toxinas. Pero les dije, no están hechas para identificar esas toxinas. Son receptores para otro tipo de moléculas, pero las toxinas logran burlar el sistema inmune porque se parecen mucho a moléculas que nosotros tenemos dentro de las células y que nos sirven. Entonces, en realidad lo engañan y por eso van y se unen. Pero pues eso también funciona porque al unirse a algún receptor y darse cuenta que de pronto ya dañó células, entonces también sirve para reconocer que hay algo extraño y despertar el sistema inmune. Y por último, dentro de los glicosfingolípidos tenemos a los gangliósidos. ¿Qué se acuerdan de ellos? Que tienen muchos ácidos siálicos. ¿Qué más? Bien, ¿qué más? Los glóbulos rojos. Ay, perdón. Que en los glóbulos rojos tenemos gangliósidos. Ok, bien, ¿qué más? Que participan en la transmisión del impulso nervioso. Exacto, también van a participar en eso. Y aquí les puse un ejemplo de la toxina botulínica, ¿se acuerdan? ¿Qué les conté de la toxina botulínica? Que esa no la pueden cachar los receptores y entonces no hay reacciones, o bueno, lo de la piel, ¿no? Que por eso se ve toda lisita. Sí, algo así, pero nos saltamos así como muchos pasos. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Que es un ejemplo en el que podemos ver de que los receptores no están hechos para una toxina, ¿no? Sino que se confunden. Platicamos que había un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Ajá. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, creo que había dicho que era los que transmitían el impulso, o sea, más bien los que recibían el impulso, ¿no? La acetilcolina lleva el mensajito, ¿ok? Entonces, el cerebro dice, Itzel va a sonreír, manda el neurotransmisor para que avise a los músculos de la cara que Itzel va a sonreír y debe de sonreír. Entonces, lo que yo les había dibujado es que teníamos algo así, como algo así. Tenemos una neurona motora, mandaba la acetilcolina, son estas bolitas, la sacaba y cuando llegaba la acetilcolina al receptor, aquí ya se comunicaba que sabía que se tenía que mover y entonces los músculos se movían. Eso es a grandes rasgos lo que pasa. Yo les dije, cuando nosotros sufrimos una intoxicación por la toxina botulínica o en el menor de los casos que se inyecten Botox,
lo que va a suceder es que el Botox va a venir a ocupar este lugar. Y entonces ya no va a dejar que haya esa transmisión de la información y ya no hay movimiento. Entonces, aún después de que el cerebro haya procesado que Itzel quiere sonreír, como la toxina botulínica está ahí metida, el cerebro me va a mandar la información, pero no va a llegar. Ya el mensaje no llega porque el receptor no tiene cómo recibirlo porque está ocupado. Entonces, pues no se puede mover el músculo, ¿no? Y justo es eso que dijo su compañera, pues la piel se va a ver como lisa, como estirada, porque no va a haber movimiento del músculo. Y obviamente eso, pues esa concentración es terriblemente bajas y es por esa razón que las personas que quieran ponerse Botox, lo mejor es ir con un verdadero dermatólogo, ¿no? Y no así como que porque vi en Instagram que ofrecían ponerme Botox por 50 pesos, voy a ir, porque finalmente no sé cuál es la pureza de esa toxina y tampoco sé si tienen conocimientos de cuál es la concentración que me van a poner. Que si no, pues ahí terminan quedándose con daño en el músculo, lo pueden terminar dañando y pues luego ya quedamos todos chuecos. Entonces eso tiene que tenerse bastante cuidado. Y finalmente vimos esto que nos mencionó también su compañera, que tenía que ver con la especificidad de grupos sanguíneos. Y aquí les conté que pues que sí, que siempre vamos a enseñar que quienes tienen antígenos son los grupos A, los grupos B y el grupo AB. Generalmente se dice que el grupo O no lo tiene. Sin embargo, todos lo van a tener, ¿no? La diferencia es que en el grupo O, al no tener unido ningún otro monosacárido o alguna otra o algún aminoazúcar aquí al final, en donde puse el circulito, pues no despierta una respuesta antigénica. Y que les conté que era por eso que el grupo O era el donante universal. Entonces se le puede dar a cualquiera y no van a reaccionar contra él porque no hay anticuerpos anti-O y entonces pues puede ser utilizado. Pero tristemente nosotros, los que somos de tipo O, no podemos recibir A, ni B, ni AB, pues porque nosotros tenemos anticuerpos para anti-As y para anti-Bs, entonces pues ya valió, ¿no? O sea, no lo vamos a poder recibir. Pero pues obviamente más adelante siempre se les va a nombrar eso, que los antígenos va a ser para A y B. En realidad aquí el punto es que cuando se hacen los estudios, cuando ustedes van a determinar su tipo de sangre, lo van a hacer, les van a hacer una prueba en el que van a ver la unión antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces van a hacer una ELISA para ver si hay algún antígeno en su sangre. Eso sería a nivel clínico, pero a nivel genético lo que se observa es la presencia o no de dos enzimas específicas que se dedican a poner esta última molécula en donde les puse la flechita. Entonces genéticamente se busca que se tenga o no se tengan esas enzimas, porque genéticamente no se pueden detectar evidentemente carbohidratos, ¿no? Pero sí genes que estén involucrados en la síntesis de algo. Y aquí sería la presencia de enzimas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Y finalmente la última, bueno, una de las últimas categorías que tenemos más bien de parte de los glicolípidos son los glicoglicerolípidos. Aquí los glicerolípidos ya son totalmente diferentes a ellos, porque aquí ya no vamos a tener la ceramida. Ustedes dirían, ¿aquí dónde está la ceramida? Aquí está la ceramida, esto que parece bandera es la ceramida. Y ya un glicoglicerolípido no lo tiene. No se vayan a confundir con esto que ven aquí, porque esto que ven aquí solamente son ácidos grasos. Entonces,
¿Qué me pueden decir de los glicoglicerolípidos? ¿De qué se acuerdan? Que son muy importantes para las membranas de los tilacoides y nos explicó que, bueno, que tenían una relación con las vacuolas. No, con los... Ay, es que se me olvidó el nombre, pero eran los que le daban el color a las plantas, pero más aparte era donde Con pasaban el cloroplasto, creo, con los ¿no? cloroplastos, sí, con los cloroplastos. Ok, sí, tienen relación realmente con los cloroplastos, pero pues mencionamos aquí que ya son, los glicoglicerolípidos son parte de la membrana de esos tilacoides. Y dijimos que hasta el momento no hay como una función en particular. O sea, no se sabe si ellos están ahí por una razón en específico, pero sí que es muy característica la membrana de este tipo de células. Y aquí les dije que fácilmente nosotros podríamos ver por qué se llamaba así. Y dijimos que son glicoglicerolípidos, porque aquí en amarillo tenemos nosotros el glicerol. Entonces vean cómo vamos a tener siempre una molécula de glicerol. Y dijimos que en el carbono 3 es en el carbono en donde se da la unión con el sacárido correspondiente. Ajá, que aquí no importaba si era alfa o si era beta, ahí se unía. Y las dos lineecitas largas que ustedes están viendo, vamos a ponerle aquí en rojito, estos son ácidos grasos, ácidos grasos insaturados. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a este último, lo último que vendría en el examen, que son los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos van a estar presentes en las membranas. Entonces, un lipopolisacárido que tiene en mayor cantidad. Carbohidratos. Carbohidratos, exacto. Entonces, las membranas van a tener tanto glicoconjugados de proteínas con carbohidratos como lípidos y carbohidratos. O sea, tienen de las dos cosas. Con eso nosotros podemos observar, pues, cuán importante puede ser un carbohidrato en una membrana, porque la mayoría de estos están relacionados con la protección o están relacionados con la comunicación. En este caso, los lipopolisacáridos los vamos a encontrar en las membranas de las bacterias. Y cuando lleven microbiología, les van a enseñar que hay bacterias gram positivas y gram negativas, con M, no con N. Gram positivas y gram negativas. Ay. Esto se les puso así debido a el tipo de tinción que da, se llama tinción de gram. Entonces, por eso se llaman gram positivas o gram negativas. Entonces, ahí nos irá, nos dirá cuál es la cantidad de, o cuál es el tamaño del lipopolisacárido que va a tener la bacteria. Estos lipopolisacáridos van a tener una función antigénica. Y esta función antigénica quiere decir que va a despertar el sistema inmune de quien esté infectando. Y finalmente muchos de los lipopolisacáridos van a tener una función de endotoxina. Es decir, que nos van a causar a nosotros algún tipo de daño. Y ya se dieron cuenta por qué causan daño. O sea, ya dijimos que las toxinas pueden llegar a ser reconocidas con receptores celulares. Entonces, al ser reconocido por receptor celular, va a dañar la función de esa célula. Entonces, así es como va a funcionar esa endotoxina. Pero
No porque todas las bacterias tengan lipopolisacáridos, quiere decir que todos van a ser malos, que todos van a ser endotoxinas, no. Va a depender de cómo esté formado ese lipopolisacárido y las diferencias son diversas. No hay como un patrón que digamos, si tiene tantos carbohidratos ya va a ser una endotoxina, ¿no? Son muy diferentes, pero ellos van a estar anclados a la membrana, ¿ok? Entonces, ese anclaje es muy curioso porque pues nosotros ya sabemos que las membranas pues son bicapas lipídicas. Eso quiere decir que el lipopolisacárido va a estar anclado a la membrana a través de lípidos. Así es que si este dibujito yo lo intentara modificar, esto rojito de aquí sería mi membrana y ustedes ven cómo se está anclando este lipopolisacárido desde el extremo de su lípido. Después vamos a tener una parte de oligosacárido que se llama el núcleo o el core. Y este núcleo es como muy particular para todos los lipopolisacáridos. Y después tenemos una cadena que es el antígeno O. Generalmente los que tienen el antígeno O son los que pueden llegar a tener cierto grado de virulencia. Entonces, a veces cuando ya llegan a microbiología y cuando llegan a micro 3, creo que se llama microclínica o médica, algo así, les comentan que hay factores de virulencia. Muchos factores de virulencia son su lipopolisacárido, porque ellos son los que van a generar algún tipo de infección o algún tipo de daño celular, pero no todos lo van a tener. Entonces es por eso que nosotros podemos vivir en total armonía con un gran número de bacterias porque no nos van a generar ningún daño. Entonces, esa es lo importante de los lipopolisacáridos. Es un grupo muy grande y pues es único. No es como que haya otro tipo de glicoconjugados en el que tengan una porción pequeñita de lípido y muy alta de carbohidrato. No, solamente son los lipopolisacáridos. ¿Ok? Y como parte de esta misma unidad se cierra hablando acerca de la identificación de carbohidratos, que es lo que hemos estado haciendo en el laboratorio, que es por eso que les dije que yo cambio el orden de las prácticas, para que tenga algo que ver lo que hacemos en laboratorio con lo que estamos viendo en teoría. Y entonces, en la parte de teoría hicimos diferentes pruebas, como la del azul de metileno, como la del yodo o la del Lugol y la de Fehling. Hicimos una con plata, que es la de Tollens. Entonces, de aquí ustedes al menos ya conocen estas dos de aquí. Y digamos que son las más fáciles de realizar y de ahí todas las demás pruebas se derivan del mismo fundamento. Entonces, si ustedes se acuerdan, el fundamento de todas estas pruebas es la reducción de algún compuesto. Y eso quiere decir que el grupo carbonilo del sacárido se va a oxidar y la molécula con la que esté reaccionando se va a reducir. Y en Fehling nosotros vimos la reducción del ion cúprico y en la de plata vimos la reducción del catión plata. Y vimos que pasaban efectos súper bonitos. O sea, al menos la de plata siempre ha sido una prueba bien bonita, porque pues afortunadamente a todos les quedaron sus espejos súper lindos y ustedes pudieron evidenciar la reducción del catión plata. Entonces acuérdense que pasábamos de plata más 1 a plata 0 y esta prueba lo que nos está mostrando es la oxidación principalmente de los aldehídos. Las cetosas también se llegan a oxidar, lo hacen más lento. Ustedes lo vieron con la fructosa y se dieron cuenta que, por ejemplo, con la glucosa el espejo es mucho más bonito, la formación del espejo es mucho más rápido que con la fructosa. Con la fructosa se forma, sí, pero es una reacción mucho más lenta, ¿no? A esta prueba de la reducción del catión de plata se llama prueba de Tollens. La siguiente que ustedes vieron fue la de Fehling. La de Fehling era la reducción del ion cúprico.
Y ustedes se dieron cuenta que teníamos dos soluciones, la solución A y la solución B. En una teníamos el hidróxido de sodio y en otra teníamos al ion cúprico. Y entonces cuando nosotros ya le poníamos en los mismos volúmenes, ya fuera un mililitro y mililitro o 0.5 y 0.5, en uno de los tubos que tuviera el sacárido, y después lo poníamos a baño María, vimos cómo se llevaba a cabo esta reducción del ion cúprico, ¿no? Y entonces se evidenció por un cambio de color. Así es que ustedes díganme cómo se acuerdan que era el resultado. Aquí donde está la manita está, ¿qué es lo que ven? Que si salía azul, eso quería decir que la prueba era negativa y si cambiaba de color era positiva. Exacto. Entonces, ustedes aquí ya habían evidenciado la reducción del ion cúprico, por eso se ve aquí como rojo ladrillo. Y si ustedes se acuerdan, en su práctica había algunas muestras que hasta acá abajo, así muy poquitito, se llegaba a ver, ¿no? Entonces ahí estábamos hablando de que a lo mejor era un oligosacárido que sí es reductor, pero pues tenía menos poder reductor que lo que tiene un monosacárido. Entonces Fehling nos va a evidenciar azúcares reductores. Y de ahí, como les digo, viene todo lo demás. De Fehling, pues también se basa en lo mismo Benedict, Barfoed también. Ojo, aquí es Barfoed, se escribe Barfoed. ¿Por qué se los pongo así? Bueno, les digo que se lo recuerden, porque para proteínas, aquí se los voy a poner en chiquito, proteínas, para determinación de proteínas hay una prueba que se llama Bradford. Y es completamente distinta. Bradford es para proteínas. Barfoed es para carbohidratos. Entonces, eso sí anótenlo. Porque después terminan diciendo en el examen que identifican carbohidratos con Bradford. O llegamos a proteínas y dicen que las proteínas se identifican con Barfoed. Entonces, es completamente distinto. Te parece mucho el nombre, pero no es lo mismo. Ahora, ¿qué se hace en estas pruebas? En Benedict es, como les dije, es el mismo fundamento. Vamos a ver nosotros azúcares reductores, pero la gran diferencia es la gran diferencia es la forma en la que nosotros vamos a ver los resultados, porque no es la misma solución A y la misma solución B que se tiene en uno y otro. En realidad es diferente las concentraciones que lleva cada uno de ellos. Entonces, por eso también se ven diferentes los resultados. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí? En esta prueba se va a poder determinar cuál es el poder reductor. O sea, ¿qué también puede reducir algún otro compuesto el azúcar del que nosotros estemos hablando? Entonces, si ustedes alcanzan a ver ahí, tenemos diferentes colores, hasta se ven así como bien bonitos. Y es lo mismo, si nosotros lo vemos en azul, pues quiere decir que fue negativa la prueba, no tiene poder reductor la muestra de la que estamos hablando ahí. ¿Ok? Y en el resto de las pruebas va a depender de la cantidad o el poder reductor que tenga. Entonces, si ustedes se acuerdan, si comparan el poder reductor de la glucosa, permítanme tantito. Si ustedes comparan el poder reductor de la glucosa con el de la lactosa, ¿quién tiene mayor poder reductor?
dijo Miss? Glucosa y ¿qué otra? Lactosa. Ah, yo digo que la lactosa. La lactosa. ¿Están seguros? La glucosa es un monosacárido, ¿cierto? La lactosa es un disacárido. Y de ese disacárido, a fuerza hay una unión por el carbono anomérico. La lactosa tiene galactosa y glucosa. Pero solo uno de los dos monosacáridos va a tener poder reductor porque el otro está ocupado su carbono anomérico. ¿Se acuerdan El que monosacárido sería. Exacto. ¿Se acuerdan que hasta les puse un ejemplo de 2 cucharas y les dije, a ver, si ustedes tienen 2 moléculas o 4 moléculas de glucosa y tienen 2 moléculas de lactosa, esas 2 moléculas de lactosa iban a ocupar el mismo espacio que 4 moléculas de glucosa. Que hasta lo hicimos, ay, déjenme ver porque no me deja salirme de aquí. Lo hicimos algo así, que dijimos, en la cuchara solo van a caber 4 monosacáridos. Es esta la misma cuchara. Solo caben 4, pero la lactosa, oh sorpresa, está unida. Entonces, ¿cuántas moléculas de lactosa cupieron en la cuchara aquí? 1, 2, ¿no? Acá arriba, que era únicamente glucosa, cupieron las 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, de estas 4, ¿cuántas tienen poder reductor? 4. Y de estos 4 de acá abajo, ¿cuántos tienen poder reductor? 2. 2. Entonces, ¿quién tiene mayor poder reductor? La glucosa, ¿no? ¿Por qué va a tener mayor poder reductor la glucosa? Porque si nosotros lo vemos en peso, si igualamos los pesos, pues va, cuando pese lo mismo lactosa y glucosa, quien va a dar más sabor dulce, para que lo entendamos, va a ser la glucosa en lugar de la lactosa. Por eso sucede lo que ustedes notan en la leche deslactosada. Cuando cortan la lactosa, se vuelve terriblemente dulce. Entonces, eso es lo que se ve en esta prueba. Se ve quién tiene mayor poder reductor. Entonces, también podemos nosotros ver la concentración más o menos. A pesar de que esta prueba únicamente es cualitativa, nos puede dar idea de qué tanto azúcar puede tener o no algún tipo de muestra. Entonces, cuando el poder reductor es bajo o tenemos una concentración muy bajita del carbohidrato o del monosacárido reductor, el tubo se ve verde. Cuando el poder reductor es moderado o es muy bajita la concentración del monosacárido, se ve amarilla. Y cuando tenemos un poder reductor fuerte o una alta concentración del carbohidrato, entonces la prueba se va a ver roja. Aquí nos está hablando que hay una gran cantidad de azúcares reductores. Eso es lo que nosotros vemos en Benedict. En el caso de Barfold también se basa en la reducción del ion cúprico. Pero aquí ellos dicen, el uso es para diferenciar de monosacáridos, entre monosacáridos y disacáridos reductores. O sea, aquí va a depender mucho de cómo estén preparadas las soluciones y lo que nos deja ver Barfold, que es esta prueba donde ven ahorita la manita, nos va a decir qué tan rápido se reduce el ion cúprico y entonces si se fijan también se ve precipitado rojito. Y si ustedes se acuerdan, con Fehling se veía un precipitado rojito. Ahora, aquí, ¿qué es lo que hacen? Medir tiempos. Y entonces es el mismo ejemplo que yo les estoy tratando de poner aquí con la glucosa y con la lactosa. ¿Quién tiene mayor poder reductor? Entonces aquí lo explicamos con las moléculas para que ustedes vieran cómo lo vamos a medir. Es esto mismo de acá. Es como si en una cuchara pusieran 4 moléculas de glucosa y en la otra 4 moléculas de lactosa. Hacen la prueba. Este precipitado rojo se va a ver más rápido en ¿cuál? En la glucosa. Exacto, en la glucosa, porque tienen mayor poder reductor.
Entonces, es por eso que Barfoot se dice que va a diferenciar entre monosacáridos y disacáridos reductores. Un monosacárido siempre va a ser más reductor que un disacárido. Las siguientes pruebas, que ya son un poquito más alejadas de lo que habíamos hecho, es la prueba de Molish y la prueba de Selivanov, que es esta de acá, Molish y Selivanov. Ambas pruebas se basan en la deshidratación de carbohidratos. Y no crean que es una deshidratación, ¿cómo podemos decirlo? Como sutil, sino en realidad es una deshidratación bastante agresiva. ¿Por qué? Porque se va a poner un ácido fuerte y se pone a calentar. Entonces, eso va a generar una deshidratación de la molécula. En el caso de Molish, que es la de hasta arriba, se deshidrata con ácido sulfúrico. Y Selivanov se deshidrata con ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Se va a llevar a cabo la formación de algo que se llama furfural. Un furfural es una molécula cíclica que contiene un aldehído o cetona. Así es que cuando nosotros deshidratamos un carbohidrato, su conformación va a cambiar. Más o menos un furfural es algo así. Acá arriba se los estoy pintando. Así es un furfural. Entonces, si ustedes se acuerdan, un carbohidrato tenía su carbonilo y hacia abajo vamos a tener todos los carbonos unidos a al menos un hidroxilo, Entonces, cuando se deshidrata, estos hidroxilos se pierden. Como se pierden estos hidroxilos, la molécula se cicla, pero se cicla y además se forman dobles enlaces, porque ya no tiene de dónde sacar hidroxilos. Entonces, para compensar esa pérdida, se forman dobles enlaces, que es como lo que están viendo ahí arriba. Un furfural es el resultado de la deshidratación de un carbohidrato. Repito, un furfural es el resultado de la deshidratación de un carbohidrato. Entonces, vamos a preguntar, ¿qué pruebas se basan en la formación de furfurales? Si es un furfural, ¿es el resultado de la deshidratación de un carbonilo? De un carbohidrato completito. La de Molish, ¿no es? ¿La de Molish? ¿Cuál otra? Selivanov. Selivanov, muy bien. Entonces, estas dos tienen el mismo fundamento, pero la diferencia es que en Selivanov vamos a poner otro compuesto que se llama resorcinol. Y entonces, cuando hay una condensación del furfural con el resorcinol, se genera un color rojito. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se ven los resultados. Fíjense. Esta es Molish. Esta, Molish, es en la que se utiliza ácido sulfúrico. Entonces, esta es una prueba negativa, donde está la manita que está transparente, esta es negativa. Y la de la derecha es positiva. Si se fijan, está así como todo negrito. ¿Ok? Entonces aquí únicamente me va a decir, ¿es un carbohidrato o no es un carbohidrato? Y fin. No nos dice más. ¿Ok? Generalmente esta prueba de Molish no se hace en los laboratorios porque como se utiliza el ácido sulfúrico y se calienta,
luego ahí se terminan quemando el cabello. Entonces, por eso no se hace mucho, ¿ok? Ahora, la de Barfold, digo la de Selivanov, acá está. Y entonces se pone ácido clorhídrico y se pone resorcinol. Esta es la prueba negativa, esta es la prueba positiva. Entonces, si genera un color rojito, es una prueba positiva. Si no le pusiéramos el resorcinol, también se va a ver negro. Pero aquí se pone el resorcinol. Y pues ya nosotros evidenciamos uno u otro. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué si Molish y Selivanov hacen lo mismo? Existen dos. Bueno, no es que solo le pongan resorcinol para que sí, para que se vea bien bonito y no se vea negro. No, sino que aquí se vuelve a utilizar la capacidad de reacción de aldosas y cetosas. Como les dije en Tollens, por ejemplo, la glucosa que que es una aldosa, el espejo se ve bien bonito y bien rápido que se va a formar. La fructosa se tarda un poquito más. Cuando somos desesperados, el de la fructosa queda feo, queda como negro nada más, pero cuando somos pacientes, la de la fructosa puede quedar igual de bonito que el de la glucosa. Ahí estamos viendo velocidad de reacción. En algunos libros llegan a encontrar que fructosa es negativa a Tollens. No es negativa, solo es más lenta. Y lo mismo sucede aquí en Selivanov. Van a identificar entre cetosas y aldosas. No quiere decir que cetosa sale negro y aldosa sale rojo o viceversa. No, sino nos está indicando cuál es la velocidad de reacción. Entonces, las aldosas siempre van a reaccionar más rápido que las cetosas. Por lo tanto, se toman tiempos. Entonces, se va checando y se dice, a ver, los primeros 3 minutos, si da positivo, si cambia el color, pues es una aldosa y después pues es una cetosa. Si nunca da rojo, pues no es un carbohidrato. Eso es lo que nos dice Selivanov y esa es la diferencia que tiene con Molish. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? No, me está bien. Y ¿Cuál era la que actuaba primero? La que, bueno, se deshidrataba primero, ¿la cetosa o la aldosa? aldosa. Ok, gracias. De nada. Ahora, por último, vamos a tener a DNS. DNS es una prueba cuantitativa. De todas estas, esta es la única cuantitativa. El resto son cualitativas. Entonces, esta prueba cuantitativa ya nos sirve para nosotros medir la mayoría de las veces actividad enzimática, porque nosotros vamos a poder determinar cuántos azúcares reductores tengo. O sea, yo sí puedo saber, tengo 5 miligramos de azúcar reductor. ¿Por qué? Porque en esta prueba se mide con un equipo que se llama espectrofotómetro. Ahorita no recuerdo si en el laboratorio tenemos espectrofotómetro, pero me parece que sí. ¿Me recuerdan el lunes de la práctica del jaboncito? Para que yo vea y les muestre el espectro. No sé si yo ocupaba un espectro. Y si no, en bioquímica 2 van a ocupar espectro creo que toda la vida. Entonces, aquí se basa en hacer curvas. Llaman curvas de calibración o curvas estándar o curvas patrón. Eso quiere decir que ustedes en un tubito les van a decir, vas a tener 6 tubos. De hecho, tienen que ser mínimo 5. Digamos que van a decir, tienes 6 tubos. Y entonces en el primer tubo vas a poner agua.
ahí vas a tener 0, vamos a utilizarlo en gramos, no se hace en gramos, se hace en miligramos, pero le voy a poner gramos. Ahí vas a tener 0 gramos de glucosa, solo le vas a poner agua. En el tubo 2 le vas a poner 1 gramo de glucosa, en el tubo 3 le vas a poner a lo mejor 3, en el otro vas a ponerle 6, en el otro 9 y en el otro vas a poner 12 gramos de glucosa. Una vez que ya prepararon sus tubos con esas cantidades, esto de 1, 3, 6, 9 y 12, yo me lo inventé, pero dependiendo de qué es lo que vayamos a hacer, nosotros podemos determinar si va a ser 1 gramo, 1.5, 1, 2, 2.5, o sea, cómo va a ser mi curva. Pero para hacer una curva patrón, mínimo debo de tener 5 puntos válidos. El 0 no es un punto válido, pero es un punto obligatorio, porque ese sería como nuestra base. Ya cuando algún día lleven una práctica con espectro, les van a explicar a detallito. Pero aquí ya podríamos decir que nuestros puntos válidos sería 1, 3, 6, 9 y 12. Ya tenemos 5 puntos válidos mínimo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Le van a hacer la prueba de DNS a cada uno de esos tubos. ¿Y qué es lo que van a ver? Algo como esto. Vean la intensidad del amarillito. Aquí tenemos como amarillito claro. Aquí sus ojitos no creo que alcancen a diferenciar esto porque pues es muy pequeñita la diferencia. Espérenme, que estoy viendo algo. Denme un segundo. Ya, perdón. Bueno, les digo, se ve como amarillito clarito y después no sé si alcanzan a diferenciar que se empieza a ver mucho más oscuro. Pasamos por muchos tonos de naranja e incluso podemos llegar a un tono como carmín. ¿Sí alcanzan a verlo? No. Sí, Miss. Entonces, esa es la curva. Y entonces dicen, bueno, esta va a ser el tubo de 0 gramos, el de 1, el de 3, el 6, 9, 12 y así. Ajá. Y entonces lo meten al espectro y van a leer a una longitud de onda. Cuando leen, les van a salir una cantidad, una densidad óptica, y entonces ustedes van a hacer gráficas. Y ya hagan de cuenta que ya les sale una gráfica así. Y esta línea va a tener una ecuación, que es la de la recta que se está formando. Y entonces ya van a tener esta fórmula de de X es igual a, no me acuerdo cómo se llama. ¿Es X o es Y? Y lo que yo voy a querer. X es igual a M por... X es igual a M por Y más B. Es lo que les va a salir. Y entonces, de ahí ustedes cuando tengan esa ecuación, van a poder meter los números de sus muestras. Entonces, digamos que les dan una muestra X que va a tener una cierta cantidad de azúcar. Ustedes hacen la prueba de DNS, la meten al espectro, les sale una densidad óptica. La densidad óptica la sustituyen en la ecuación y en la ecuación ya les va a decir, tiene tantos gramos de azúcar reductor. Eso no se lo tienen que aprender, pero es para que sepan cómo se cuantifica, ¿ok? Tienen que hacer a fuerza una curva patrón y de ahí ustedes ya pueden determinar cuál es la cantidad de azúcares que hay. Esta sí se llama literalmente de azúcares reductores. Y esta prueba se hace mucho en enzimática y se hace mucho en pruebas de alimentos. Esta prueba de DNS se llama así porque es reducción del ácido dinitrosalicílico. Si van a anotar algo, tienen unos 30 segunditos para anotarlo. Si tienen dudas, adelante.
Maestra, para eso no es tan importante, bueno, notar el color, o sea, con que se note el espectrofotómetro es suficiente. Exacto, nosotros no tenemos que notar el color, el equipo lo va a hacer. Esa es una de las ventajas. Ok, gracias. Con gusto. ¿Ya anotaron todo lo que querían anotar? Entonces, con esto damos por terminada la parte de carbohidratos. Ajá. Ya se acaba toda esta historia y entonces con eso podemos empezar con la segunda unidad. ¿Qué sería lípidos? Déjenme abrir la de lípidos. De lípidos hoy solo vamos a ver hasta la clasificación y nada más para que se despejen. Y ya el día, ¿qué sería? El jueves después de la retro ya seguimos con esta parte. ¿Ya se ve la presentación, chicos? Sí, Miss. Ya. Ok, ¿qué me pueden decir de los lípidos? ¿Qué han escuchado de ellos o qué conocen de los lípidos? ¿Son hidrofóbicos? Bien, Que hay lípidos saponificables y no saponificables. muy bien también. ¿Qué más? Están compuestos por ácidos grasos. Muy bien. ¿Qué otra cosa recuerdan? ¿Cómo por qué necesito, por ejemplo, lípidos? ¿Para qué los quiero? Porque también creo que sirven como reserva energética. Bien, ¿qué más? Vamos bien en todo. ¿Qué más se acuerdan? Son parte de las membranas celulares. Exacto, son parte de las membranas celulares. Entonces, los lípidos también van a ser esenciales para la vida, son esenciales para nosotros y parece curioso, pero incluso el colesterol es importante para nosotros, ¿no? A veces cuando escuchamos colesterol, satanizamos tanto la molécula o tanto la palabra que casi queremos que el colesterol no exista en nosotros, ¿no? Y es esencial, el colesterol también es esencial para nosotros, el colesterol es un lípido y es esencial porque el colesterol es precursor, por ejemplo, de hormonas. Así es que en la vida no podemos decir como que o todo es bueno o todo es completamente malo, ¿no? No hay como esos extremos. Simplemente va a ser en la cantidad que en verdad se necesite y que finalmente nos va a servir. Porque imagínense, si no consumiéramos nada que ayudara a la formación de colesterol o algo que tuviera colesterol, no podríamos sintetizar muchas hormonas. Entonces, como bien ustedes dijeron, los lípidos van a tener como característica, por ejemplo, que no son solubles en agua, que, ¿qué más me habían dicho de las características de los lípidos? Que no eran solubles en agua, que servían para las membranas, que eran una reserva de energía. Todo eso es correcto. Y también que la estructura que tiene un lípido es bien diversa.
muy, muy diversa. De hecho, se dice que es un grupo completamente heterogéneo, que se tiene que conocer bien la molécula para que nosotros podamos determinar si es un lípido o no, que finalmente no es como un carbohidrato, ¿no? Que nosotros sabíamos que iba a tener un grupo carbonilo y después iba a tener una cola de carbonos con un hidroxilo unido a cada uno de los carbonos. Aquí no es igual, ¿no? O sea, tal vez si únicamente nos pusiéramos a estudiar ácidos grasos, pues entonces diríamos, pues es que está súper sencillo, porque es únicamente una cadena con muchos carbonos en el que en el carbono principal vamos a tener un grupo carboxilo. Y en el resto nosotros vamos a tener un hidrocarburo. Entonces, si ustedes se acuerdan, un hidrocarburo solo era una cadena de carbonos unido a hidrógenos. Y es lo que estamos viendo aquí, que le hace una gran diferencia con los carbohidratos, que aquí nosotros teníamos un hidroxilo, que ayudaba de cierta forma a la solubilidad de la muestra. Aquí no. Aquí esta estructura no le va a ayudar para nada. Y entonces eso hace que sea insoluble en agua. En cambio, eso va a ayudarle a que entonces sea soluble en solventes orgánicos o no polares. ¿Cómo qué tipo o qué ejemplos tenemos nosotros de estos solventes? Pues está la acetona, el benceno, el cloroformo y el éter. Y el éter fue uno de los que nosotros probamos en la práctica, si ustedes lo recuerdan. Otra característica importante que va a tener es que puede o no estar unido a un glicerol. Y eso quiere decir que nos va a dar origen a otra molécula completamente diferente. Entonces aquí vamos a tener un ácido graso. Y ahora acá vamos a tener un triglicérido. Entonces este triglicérido va a estar unido a una molécula de glicerol. Y aquí no va a haber un grupo carboxilo como tal. Acá lo que vamos a tener es un enlace éster. Entonces vean por qué se dice que es un grupo muy diverso o heterogéneo en cuanto a su estructura. Algo así no veíamos en los carbohidratos. A lo mejor ya lo veíamos que estaba compuesto, que era un glicoconjugado. Y eso lo hacía complicado, pero no su estructura base o su estructura elemental, ¿no? Y aquí pues ya estamos viendo algunas diferencias. Así también, a pesar de que dijimos, bueno, solo va a tener carbonos, va a tener hidrógenos y va a tener uno que otro oxígeno, porque pues no tiene la misma cantidad de oxígeno que tenía un carbohidrato, puede también tener grupos fosfato y grupos amino en su estructura. ¿Como quién puede hacer eso? Los fosfolípidos. Y entonces aquí los fosfolípidos también va a tener una parte que pueda llegar a ser soluble y una parte que no. Entonces aquí en los ácidos grasos, en el ejemplo que estamos viendo aquí, toda esta parte que forma o que está formando a un hidrocarburo no va a ser soluble en agua. Este grupo es muy pequeñita. En nuestro fosfolípido vamos a tener como característica de que las cabezas sí van a ser solubles en agua y el resto no lo va a hacer. Y por otro lado, vamos a tener aquellos lípidos que van a tener anillos. Entonces, si se fijan, de todas las estructuras que ahorita vimos, ninguna tenía un anillo. Sin embargo, también aparecen.
Ajá. Y esto es lo que lo va haciendo complicado, porque pues a lo mejor si yo me aprendo cómo está un ácido graso, pues está fácil, ¿no? Pero ya irnos aprendiendo cómo son los esteroides, pues ya hace que sea un poquito más complicado para determinar, pues, cómo son los anillos, qué es lo que está formando y cosas así. Pero, pues, una característica es que van a tener una cola pequeñita de algún ácido graso, ya sea ramificado o no, pero lo va a tener. Y de nuevo va a presentar esas características que son en las que coinciden todas las estructuras de los lípidos en que no van a ser solubles en agua. Va a tener una parte bien pequeñita que es casi insignificante, que va a ser soluble en agua, que es esto del grupo, la parte del grupo hidroxilo. Ya perdí mi apuntadora. Esta región chiquitita de aquí es la que puede llegar a ser soluble, pero pues es súper pequeñita. Y pues no es como tan importante como lo tienen los fosfolípidos, por ejemplo, que tiene una mayor área en la que puede llegar a ser soluble en agua. Entonces, estas son al menos 4 estructuras diferentes que nosotros podemos encontrar en los lípidos. ¿Para qué sirven? Para un montón de cosas. Ya una compañera nos dijo para formar membranas, exacto, sirve para formar membranas. Entonces, un lípido va a ser el encargado de delimitar una célula, de proteger, al menos en los eucariotas, a todos los organelos que haya allá adentro y ayudar a que se cumpla todo un ciclo celular y ayuda también a detener lo que no debe de pasar y ayuda a para dejar pasar lo que sí podría pasar. Obviamente no lo hace sola, o no solamente los fosfolípidos que están ahí son los que llevan a cabo todo el trabajo, no, sino con ayuda de moléculas que ya hemos visto que se anclan a membrana y que después vamos a seguir viendo cuando veamos proteínas, que serían las proteínas transmembranales. Entonces, pues la membrana en realidad es bastante compleja, pero digamos que su base sí van a ser los lípidos, específicamente los fosfolípidos. Entonces, para eso por eso se dice que tienen una función estructural, pero también puede tener otro tipo de funciones, como podría ser la energética. Y esto tiene que ver porque a partir de los lípidos se obtiene una gran cantidad de energía. Se obtiene muchísima energía. Se dice que a partir de 1 gramo de lípido, yo voy a obtener 9.3 kilocalorías. Y esto es casi lo doble de lo que yo obtengo de un carbohidrato. Pero si ustedes se acuerdan, nosotros dijimos, los carbohidratos son las moléculas estrellas para obtener energía. ¿Por qué ellas son las moléculas estrellas para obtener energía si nos dan la mitad de energía que un lípido? Porque para eso, para degradarlas no se necesita de ATP y en el caso de los lípidos sí es necesario. Exacto, se necesita mucho más energía para degradar un lípido que para degradar un carbohidrato. Entonces, es por eso que no es como que la molécula estrella ni la más importante para la obtención de energía, que después ya cuando la acumulamos sí nos da bastante energía, aunque nosotros no nos gusta quemarla, ¿no? Pero de que da energía, da energía. Y esto va muy de la manita a que es una molécula reserva. Y va a ser una molécula reserva porque, como bien lo dijo su compañera, primero vamos a utilizar los carbohidratos debido a la exigencia metabólica que estos tienen. Y una vez que se terminan,
vamos a empezar con los lípidos, hasta después de que se terminan los carbohidratos. Eso sí, ¿qué problema tenemos aquí? Que los carbohidratos son un poco tramposos, o sea, los carbohidratos me van a servir para que yo genere energía, sí. Pero si mi dieta no es tan buena y me paso de carbohidratos, el cuerpo no se va a pasar utilizando los carbohidratos a menos de que nosotros seamos nómadas, ¿no? Y nos la pasemos viajando todo el tiempo a piecito. Y obviamente eso no sucede. Llega un momento en el que bajamos nosotros nuestra tasa metabólica y ya no tenemos tanta demanda de energía, pero ahí tengo todavía los carbohidratos. ¿Qué es lo que voy a hacer? En primer lugar, pues lo voy a almacenar como glucógeno. Pero pues tampoco el hígado es como a la cena para que yo le eche todo lo que ahí me sobró. Y tampoco es que muchos tengamos una dieta muy buena. Entonces, el hígado dice, no voy a hacer tanto glucógeno, ve qué haces con todas estas cosas. Y entonces, ¿a qué conclusión llegan? Pues vamos a hacer lípidos. Y entonces empiezan a hacer lípidos de reserva, que serían los adipocitos. Eso quiere decir que los adipocitos que yo tengo, no quiere decir que fue únicamente porque le puse mucho aceite a lo que freí. No, o sea, quiere decir que también es por la gran cantidad de carbohidratos que yo estoy consumiendo, que se formaron adipocitos. Y entonces ahí es donde los tenemos nosotros como reserva. Evidentemente vamos a tener una reserva vital o necesaria para todo el cuerpo, porque como les dije, no todo es blanco y es negro. Los órganos necesitan que alguien los proteja. Entonces, va a haber muchas estructuras que se van a dedicar a proteger, pero digamos que son como muy sutiles sus protecciones. O sea, no es así como la piel, que nosotros podemos hacer lo que queremos y no nos pasa casi nada, ¿no? A menos de que seamos completamente salvajes. Pero los órganos no, ellos, pues al ser tejidos blandos, pues necesitan una protección. Y una de las protecciones puede ser lípidos de reserva. Pero ojo, es una protección muy delgadita. No quiere decir que yo voy a tener ahí todos los adipocitos rodeándome el hígado, rodeándome el intestino. No. O sea, es una capa muy delgadita que obviamente con requerimientos mínimos de grasa en una dieta se pueden obtener. El resto, pues ya sabemos que se pueden acumular en diferentes lugares que muchas veces no nos gustan. Pero ahí estamos hablando de reserva. Y estos lípidos de reserva tristemente se van a utilizar hasta que yo me acabe mi glucógeno. Entonces, si yo me alimento súper bien, voy a estar quemando lo que obtenga del metabolismo de eso que yo estoy comiendo. Pero si me sobra, se va a ir a glucógeno. Y si me sobra, se va a ir a adipocitos. Cuando yo comience a hacer ejercicio o tenga como el mal hábito de hacer ayuno, pues entonces empezaré a utilizar el glucógeno que tengo. Pero una vez que yo me acabe ese glucógeno es cuando voy a utilizar la reserva de lípidos. Entonces es por eso que nos cuesta mucho trabajo a veces a muchas personas o conforme vamos siendo mayores el bajar de peso. ¿Por qué? Porque primero me tengo que acabar el glucógeno. Y ya que me lo acabe, pues voy a tener que quemar los lípidos, pero pues tampoco es tan sencillo porque necesito incrementar bastante la temperatura, la energía o el trabajo en el cuerpo para que esta pueda ser quemada y utilizada lo más que se pueda. Y finalmente vamos a tener una función reguladora. Esta función reguladora tiene que ver con las hormonas, porque la mayoría de las hormonas pues, va a tener una parte importante de un lípido. Por ejemplo, las prostaglandinas. Ellas van a tener o van a estar formadas por lípidos y se dice que es una función reguladora porque ustedes ya saben que las hormonas determinan qué sí se hace, qué no se hace, mandan mensajes, son de comunicación, ¿ok? Y ellas son indicadoras de muchas cosas, ¿no? Son indicadoras de qué va a pasar en mi cuerpo y también son indicadoras de si algo está mal en el cuerpo.
Entonces, por eso también los lípidos en esa parte son de suma importancia. Ahora, dentro de esta parte reguladora, también vamos a tener que vamos a necesitar también de vitaminas liposolubles. Y entonces, si son vitaminas liposolubles, quiere decir que también están muy relacionadas con esta parte de lípidos. Entonces, también por eso es importante el consumo de grasas en la dieta. Obvio, todo a cierto nivel, pero que las consumamos. Si van a anotar algo, anótenlo. Profesora, Dime, Leonardo. al principio de esta parte dijo que una compañera había dicho que para qué servían. ¿Cómo? Me Que perdí. dijo, una compañera dijo que servían para, ya no escuché bien. Ah, que nos dijo que servía para la formación de membranas. Ok, profesor, gracias. De nada. Miss, ¿para qué dijo que sirve las prostaglandinas? Las prostaglandinas van a ser hormonas que determinan un montonal de cosas, ¿eh? Mira, pueden estimular la producción de jugos gástricos, pueden estimular el movimiento del intestino. En las mujeres pueden, o no pueden, más bien lo que hacen es estimular también que inicie la menstruación. Entonces son hormonas que van a tener diferentes funciones dependiendo de cuál sea su diferenciación. Digamos que ese es un grupo gigante, más no solo es un solo tipo de hormona. Gracias. Nada. Aquí también tenemos a las esteroides y a lo de las vitaminas que les había mencionado. Maestra, pero ¿no se supone que los esteroides no están formados a partir de ciclopentano peridofenantreno? Sí. Más bien son un derivado, ¿no? Del ciclopentano peridofenantreno. Sí. Por eso son hormonas esteroideas, porque de ahí derivan. ¿Ok? Ok, maestra, muchas gracias. ¿Quién me preguntó, Rodrigo? Sí, fui yo. Gracias. Sí, de nada. Vamos a ponerle aquí. Ahí. Hormonas esteroideas. Bien, chicos, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿No? Vamos a dejarlo hasta aquí. Les pido, les suplico que estudien para su examen del martes, por favor. ¿Ok? El lunes, que es la retro, avísenme quién sí va a ir y quién no va a ir. Entonces, para que eso lo tenga presente y acuérdense que pues, los que no vayan a asistir se tienen que quedar conectaditos en la sesión porque como nos van a estar revisando que se haga lo de la retro y mi retro no creo que vaya a tardar las 3000 horas, entonces para que lo chequen, ¿ok? Y vean lo de la sosa cáustica, si es que la van a comprar o no, avísenmelo y recuerden que me tienen que ir avisando qué aceite van a llevar. Y eso sería todo, muchachos. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el lunes.